RTP. 8:11. Está de forma presencial aquí en el panel con nosotros. Nos acompaña el abogado Andrés Madero. Él es decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Ecotec, de la Universidad Ecotec. Vamos a hablar de las reformas a la jubilación patronal, que, bueno, lo ha anunciado el mismo director de la mesa ejecutiva del IES, que podría estar en octubre del 2025. ¿Qué tanto es cierto? Analizaremos cuáles son los puntos álgidos también de estas reformas. Bienvenido a la mañana en RTP. Un gusto, un saludo a todos en el panel y a quienes nos ven y nos escuchan a través de todos los medios en el que se reproduce RTP. Un gusto estar aquí. Abogado Madero, quisiera iniciar fuera de ese punto, aprovechar que usted también es parte de la Facultad de Derecho y, bueno, le ponemos la gobernabilidad también ahí, pero me quisiera un ratito ir por el lado de Derecho, a ver cómo analizar o qué también criterio merecen en estos momentos las reformas y los cambios que se están dando, tanto en la ley de solidaridad, que se le establece prácticamente como una ley copiada de las normativas de El Salvador, y la ley de integridad también, que algo lleva también de seguridad, algo de reformas. ¿Cómo usted observa esto en materia pública, en materia de seguridad pública? ¿Podría ayudar a esta lucha contra el narcotráfico, la delincuencia que nos agobia, y especialmente a zonas y ciudades puntuales como Guayaquil, como Manta, por ejemplo, que son costeras debido a que por ahí podría salir la droga? Primero, en ese caso, yo creo que el análisis inicial debe ser: no hay que ser un erudito para entender que existe una gran problemática en el tema de seguridad, y que todos los esfuerzos que se realicen, y en este caso yo sí estoy convencido que no deben ser los esfuerzos dados solamente desde el Ejecutivo o solamente desde un tema de leyes, sino debe ser un tema que debe tratarse de manera integral, el problema de seguridad, ya que afecta a todos los ecuatorianos. No solamente es un tema de criminalidad o un problema que está planteado en el tema de seguridad física, sino que se ve también afectando a negocios, se ve afectando la economía, se ve afectando el desarrollo social de jóvenes, niños que no tienen un acceso claro a los ambientes puros, a los ambientes armónicos para poder efectuar toda su actividad o su participación dentro de la sociedad, y por ello yo creo que todo esfuerzo en esta normativa es importante. Se ha dado un esfuerzo en la transparencia, en la ley de integridad, sobre el tema de contratación pública, para de una u otra forma sincerar, eliminar de una u otra forma los atajos que existían aparentemente dentro de la normativa. Yo creo que es importante que estas normas se apliquen de manera inmediata, pero no agotarnos en el texto de la norma, porque en el Ecuador lo que más han existido toda la vida han sido leyes. Lo que ha faltado es la capacidad de aplicarlas correctamente, ha faltado la ética en las personas que tienen que aplicarlas, y creo que eso es lo que va a ser fundamental para diferenciar el proceso actual. Abogado Madero, antes de proceder con el tema de jubilación patronal, también me gustaría hacer una pregunta que justamente lo hablábamos con un asambleísta en el anterior segmento. Está en la ley de integridad pública un artículo donde se señala que existe un periodo de emergencia para la evaluación de jueces, sobre todo, y que dentro de esa evaluación uno puede poner incluso jueces sin concurso. Quizás la mayor preocupación es justamente que ese periodo de emergencia no establece unos lineamientos de inicio y de fin, y siendo Ecuador un país donde recurrentemente vemos autoridades prorrogadas tras prorrogamiento y siguen, ¿cuál es la opinión crítica que se merece este específico artículo con relación a justamente no tener esos contrapesos y esos lineamientos claves sobre el periodo de emergencia? Bueno, la normativa, al ser una normativa de emergencia, sí debe emitirse a través del Consejo de la Judicatura una periodicidad que establezca cuál va a ser el periodo de emergencia. Porque no puede existir un periodo de emergencia para toda la vida. Y los jueces deberán acatarse en este sentido a esta norma que está ya siendo parte del ordenamiento jurídico del país. Deberán tener una periodicidad establecida de acuerdo a ese tiempo de emergencia, para tener ¿qué? Seguridad jurídica. Pero vuelvo a repetir, como dije inicialmente, no va a ser tan importante la forma de las personas. Yo esto es algo que lo recalco mucho dentro de la universidad, y cuando hablo con los alumnos, que siempre tengo este contacto directo con ellos, les explicamos: ustedes verán y revisen los casos Metástasis, Purga, estos casos famosos. Todos quienes han estado formando parte de la función judicial
lo mínimo que tienen es un título de grado de abogado. Muchos tienen maestrías, algunos tienen PhD y varias maestrías. ¿Qué es lo que les quiero indicar? Que no solamente es la formación aparentemente técnica científica, sino que también requiere un cambio de pensamiento en el tema de principios y valores. Desde la Universidad de Ecotec estamos formando de esa manera, estamos formando a través de principios y valores que les den las habilidades y las competencias necesarias a nuestros estudiantes para impactar positivamente la sociedad cuando en el futuro sean jueces. ¿Por qué voy a hacer este hincapié? Porque no va a ser necesaria tanta normativa ni ser tan puntual en las normas, y no va a servir de nada si no van a ser personas éticas, honorables y responsables quienes apliquen esa normativa. Abogado Madero, ahora sí, entrando al punto que señalaba al inicio de la entrevista, las reformas de jubilación patronal desde el IES, y es interesante porque si me permite, ahí hay que hacer una puntualización. Claro. La jubilación patronal es una jubilación que no tiene nada que ver con el IES. Okay. Lastimosamente en el Ecuador, cuando se inicia y se crea la Caja de Previsión de Ahorro y Seguridad Social, se tomó una decisión de, por un momento, darle una jubilación patronal a los trabajadores que venían ya laborando con anterioridad a la creación de esta caja, a fin de que no queden desprovistos de ninguna protección. Sin embargo, se quedó establecida esta figura y en el Ecuador se goza, en algunos pocos casos, de doble jubilación. De una jubilación patronal y de la jubilación principal, que es la que todos aportan a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por esta aclaración, y que le agradezco muchísimo, ¿no? Porque de repente hay personas como yo que podemos estar confundiendo los términos y confundimos al mismo tiempo a quienes nos están escuchando, y le agradezco bastante por esa aclaración. ¿Qué es lo que se podría esperar de estas reformas a la jubilación patronal que se anuncia estarán en el octubre del 2025? A ver, yo saludo mucho la iniciativa que ha retomado la ministra en el órgano competente para hacer reformas y para proponer reformas en materia laboral. Existe el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es un órgano que siempre tiene su trascendencia, su vigencia al final del año. Ustedes recordarán que se reúne siempre para fijar el salario, nunca hay acuerdo y hasta ahí queda agotado. Pero este organismo también sirve para proponer reformas a través del consenso, porque está conformado por empleadores, trabajadores y por el sector gubernamental. Yo le hago un recuerdo: en octubre del 2019, hace 6 años, yo estaba al frente del Ministerio del Trabajo y logramos, a través del consenso entre trabajadores y empleadores, es decir, de manera unánime en todos los sectores, proponer ya esta reforma en el Ministerio del Trabajo para la jubilación patronal. ¿Y qué contemplaba? Aquí yo quiero hacerle un pequeño recuento a las personas para que tengan idea. El artículo 216 del Código del Trabajo establece que para gozar de la jubilación patronal usted debe haber trabajado 25 años interrumpida o ininterrumpidamente para un mismo empleador. Hoy. ¿Qué pasaba? Empezó a darse cuenta el legislador que a las personas las sacaban a los 24 años para evitar llegar a esta meta de los 25 años. O a los 19 en otros casos. No, en ese momento era los 24. Entonces se crea en el año 2000, a fines del siglo pasado, se crea una distinción, que es: si usted tiene más de 20 años, menos de 25 y es despedido, tiene una jubilación patronal proporcional. ¿Qué pasó? Ya no lo sacaban a los 24, lo sacan, como usted bien indica, a los 19. Y si mañana se reduce ese plazo a los 15, lo sacarán a los 14. ¿Por qué? No es porque el empleador sea bueno o malo, sino porque no hay una forma clara de tener un cálculo de cuál va a ser este valor que va a tener que cancelar. Porque la jubilación patronal se cancela durante todo el tiempo de vida del trabajador jubilado y 1 año más a sus herederos. ¿Qué quiere decir esto? No hay forma de predecir cuál va a ser el tiempo de que este trabajador va a seguir recibiendo este ingreso, y por lo tanto la empresa, el empleador, no puede tener una claridad de sus costos de producción para poder tener claro cuál va a ser el flujo necesario durante todo el tiempo. ¿En qué se ha convertido en esto? En una suerte de abismo. Un abismo en el que a los 19 años menos del 2%, 3% de los trabajadores logran pasar este abismo y se convierte en una suerte de despido anticipado. Muchas personas, y lo digo con el propio conocimiento, con la experiencia profesional,
muchos empleadores no quieren tener bajo ningún concepto esta carga de la jubilación patronal, y a pesar del costo que implica despedir a una persona a los 19 años, lo hacen. Y como le digo, usted trabaja 5 años para el radio A, 5 años para el periódico B, 5 años para el periódico C, 5 para el canal D y 5 para el canal F. No va a tener jubilación patronal. Tendrá su jubilación del IES, pero no va a tener jubilación patronal. Ahora, ¿qué propone la reforma? La propuesta inicial siempre ha sido la siguiente: tener un aporte del empleador desde el día 1 a cuenta del trabajador en una cuenta propia, un porcentaje de su sueldo, y durante el tiempo de la relación laboral. Terminar la relación laboral, terminó el aporte. Y este fondo individual de jubilación patronal se crea para poder ser utilizado a 25 años. El aporte está rondando entre el 2 y el 3% aproximadamente de la remuneración mensual. En algunos casos podríamos decir sí, se va a incrementar de una u otra forma el costo del empleador, pero el empleador va a tener la claridad de que durante el tiempo que dura la relación laboral, durante el tiempo en que el trabajador es productivo y activo, tiene ese valor que aportar, pero termina la relación laboral, se acabó. Y tiene claro su costo y tiene claro cuál va a ser el tiempo durante el cual va a tener que acceder a este pago. Entonces, para estar claro, básicamente sería que se empieza a pagar desde el empleador ese 2-3%, a medida que avanza la relación, puede terminar a los 5 años, 4 años, pero se pagó eso de ahí y por ejemplo, se va esta persona a otro negocio, a otra radio. Sigue teniendo su fondo. Sigue teniendo su fondo. Eso es un fondo, digamos, aparte del IES, pero es personal. Es personal, exacto. Donde cada empleador le va aportando. Le va aportando. Ok, primero gracias por aclararnos un poco esa situación de la reforma. Yo le pregunto, en un país donde el empleo formal tiene una cifra muy baja, básicamente esto lo que hace es aumentar también los costos corrientes del empleado. O sea, de contratar, básicamente lo que hace es aumentar los costos corrientes que ya de por sí son elevados en cuerno. No tiene que pensarlo 2 veces si quiere contratar o no, porque no le cuestan los 470 de básico, les cuesta mucho más al mes. Sí, tiene un incremento aproximadamente del 32% los costos adicionales. Que es básicamente casi 200 al 170 más o menos por ahí. ¿Por qué no pensar directamente en la eliminación de la jubilación patronal? Si a día de hoy, como usted lo mencionó en su segunda intervención, se creó en 1938, si no me parece, justamente porque no existía un sistema de pensión, que en este caso era el IES en aquel momento, o algo que funcione realmente de esa manera. Pero tenemos eso desde 1938, que es casi, entiendo yo que es el mismo tiempo que tiene un código del trabajo, que a día de hoy ya va incluso ya para los 100 años, que está siendo obsoleto y no responde para mí en los contextos y necesidades del ecuatoriano. ¿Por qué seguimos pensando en quizás reformar pequeñas cositas de aquí para acá y solo estamos quizás extendiendo esos privilegios que solo tienen 3 de cada 10 personas, que son los que tienen el empleo formal, y no pensamos ya en la eliminación total? El empleo ni se crea por normativa. ¿Qué les quiero aclarar? Para generar empleo no va a haber mañana cambiamos el Código del Trabajo, no va a generarse empleo. ¿Por qué? Usted póngase a analizar lo siguiente. Usted tiene, con la normativa del día de hoy, tiene una panadería. Usted vende 1000 panes diarios. Con la normativa del día de hoy tiene 2 panaderos. Si el día de mañana usted empieza a vender 10.000 panes diarios, ¿qué va a hacer? Va a contratar más gente, porque tiene que atender esa demanda que está existiendo. Si el día de hoy, usted en el mismo ejemplo, vende 1000 panes con sus 2 panaderos, y yo elimino el Código del Trabajo y digo, contrate como usted quiera y páguele lo que usted quiera y no tiene que pagar 13º, 14º filial al IES, pero sigue vendiendo 1000 panes, ¿cuánta gente va a contratar usted? Ninguna, porque no tiene un aumento en su demanda. Entonces, si bien es cierto la normativa laboral es antigua, no responde a las necesidades del país, debe actualizarse y debe reformarse, yo también creo de manera integral, no hay que confundirnos. Ese es solo uno de los pilares integrales para la generación de empleo. Se necesita eso, se necesita el crecimiento económico, se necesita el tema de seguridad, se necesita el tema de seguridad jurídica, de que no nos cambien las normativas cada cierto tiempo y tengamos que pasar ahora en un momento a tener contratadas personas de más de 40 años, después tener contratadas otro tipo de situaciones, un cambio dinámico en perjuicio siempre de la creación y generación de empleo. Pero todo este grupo integral de pilares son los que van a permitir un crecimiento del empleo sostenido. En el tema de la jubilación patronal tendríamos para conversar mucho sobre este tema, porque va a existir siempre este antagonismo, que las normas laborales son de carácter social y las normas laborales son de carácter progresivo. Y yo también comparto, pero en ese caso, para mí no hay nada más precario y no hay nada más regresivo que no tener empleo.
Porque en algunos casos, cuando yo he conversado en esto, y le digo en estas mesas de diálogo contra los grandes sindicalistas en el tema de la defensa de los derechos, les digo, está bien, ustedes defienden a 3 de cada 10. ¿Quién defiende a 7 de cada 10 que está fuera de todo? Pero ambos conceptos son precarios, porque el otro destruye la economía. El otro destruye la economía, y si no genera la economía, no rueda la norma. En medida en que precaricemos lo laboral, también precarizamos la economía. El acceso. El acceso a la economía, menores salarios estacionales, van disminuyendo la flexibilidad del dinero. Una cosa importante en el país que recién los colombianos comienzan a acrecentarlo, los ecuatorianos en materia de derecho laboral, por lo menos en el Pacto Andino, andaban más elevados. Por eso, al final de cuentas, no creció la economía tanto como Perú, pero las condiciones y diferencias sociales de los peruanos son mayores que los ecuatorianos por la falta de seguridad social. Y peor fuera de la capital, pues, ¿no? Sí. Usted verá, fuera de la capital es totalmente... Es peor, como dice el mundo. Y entonces, yo creo que ese tema... Cuidado con eso, porque a veces repetimos eso, y yo no estoy del todo de acuerdo con esa posición de flexibilizaciones laborales o eliminación de conceptos salariales estacionales, por ejemplo, que le sirven a la economía. Los empresarios dependemos del 13º, del 14º, 15º para que giren ciertos negocios. Claro, a ver, las vacaciones estimulan la economía. Yo le indicaba en el Ecuador, aproximadamente el 40% de las personas están afiliadas por $500 o menos. Sí. Cuando el incremento salarial de fin de año se da, y hay siempre esta lucha entre que los empleadores no quieren subir ningún dólar, yo siempre hablaba con ellos y les decía, bueno, ustedes sí saben que todos esos $2, $3, 4, 5, 10 se dólares reciclan. Se van a quedar para ustedes mismos, pues no, porque los trabajadores que le suben estos dólares no son los que salen a comprar fuera del país, no son los que traen importaciones. Él va a tratar de comprar más pan, más leche, más queso para su familia. Entonces, de una u otra forma hay que entender este tema, pero como le digo, yo también estoy convencido de lo que usted dice. No nos podemos agotar en una reforma laboral solamente como el punto de partida y final de creación de empleo. Y el problema de la valoración del desempleo es porque también, por ejemplo, en España, en Europa, los taxistas se autoafilian. Tiene un nombre que me acabo de olvidar. Autoempleo le conocen también, a empleo autónomo. Pero son autónomas, afiliaciones autónomas. Son obligatorias. Un taxista no puede manejar un taxi si no está afiliado. Se imagina el universo de taxistas y transportistas que están en la economía y que yo seguro son entre 100 y 300.000 personas, depende de qué áreas lo toman, si agarran los Uber y todo el tema. Para poder operar tienen que estar afiliados. Claro, a ver, ahí yo también hablaba en algún momento de una reforma para este sector. ¿En qué sentido? También hacerlo atractivo, afiliarse, con una campaña clara. Me voy a inventar lo que les voy a indicar. El Seguro Social, ustedes saben que actualmente se compone de un 20.60% de aporte entre empleador y trabajador, más 1% para el IES y el Consejo Nacional de Capacitación y Formación. Que no opera. Que recibe el Estado más y no devuelve en general, pero bueno. Lo pasaron a la caja. ¿De qué está compuesto estos seguros, este 20%? No está compuesto solamente, sino está compuesto de salud, accidente, riesgo, jubilación. Buscar qué es lo principal que se requeriría para uno de estos sectores, tipo de choferes, y decirle, señores, usted aporte $2 diarios. Y por los $2 diarios usted tiene acceso a B, C, D, E, F, G. Pero ¿cómo no pasa lo del seguro campesino, pues? No. Que quedamos diferenciados. Es que tiene que ser técnico, con una connotación particular. En nuestro país la Constitución reclama que la salud es para todos obligatoriamente. Sin perjuicio, no todos los ecuatorianos ni siquiera, ojo. Pero para eso está el Ministerio de Salud Pública. Para todos los habitantes del territorio nacional. Entonces, de una u otra forma, preferible es que aporten en algo para paliar la crisis, que también es otro punto importante. Y yo aquí quiero también hacer una invitación a la sociedad. Nosotros en la Universidad de Ecotec tenemos un foro de discusión que estamos abriéndolo ya en los próximos días, que va a ser puesto en conocimiento de la ciudad sus conclusiones, en el cual atendemos estos problemas que no son problemas del gobierno, no son problemas del partido, no son problemas de la asamblea, son problemas estructurales que tenemos en el país, que tenemos que atenderlos y tenemos que conversar con la sinceridad y la frontalidad del caso para atenderlos, porque estos problemas van a existir sin perjuicio de quién está al frente del país. Y hay que atenderlos de una vez por todas para evitar que cuando una crisis rompa, como se dice vulgarmente,
ahí recién podernos a sentar a conversar de estos temas. No queda que más que agradecerle, gracias abogado Madero por habernos acompañado, Andrés Madero, decano de la Facultad de Derecho y Gobernanza de la Ecotec. Gracias por su presencia aquí en RTV. Un gusto, a las órdenes, y gracias siempre por estar al día con estos temas que requiere la ciudadanía tenerlos siempre presentes. RTP